El presente video es una adaptación del documental titulado The Royal Rife Story. La intención inicial del canal era subir el documental original doblado al castellano. Lamentablemente por derechos de autor no fue posible. Por lo tanto hemos hecho esta versión ajustándonos al material original. En él se cuenta la historia de un científico que descubrió la cura de todas las enfermedades, inclusive el cáncer. Cualquiera podría pensar que es solo una historia inventada por algún conspiranoico, pero, en este audiovisual se presentan pruebas de la prensa escrita de la época, testimonios de los implicados y filmaciones del propio Rife en su laboratorio. De más está decir que la última palabra sobre la veracidad o no de esta historia, la tendrán los que miren este video. Difunde la verdad. ¿Quién fue Royal Raymond Rife? ¿Y por qué tantas personas siguen interesadas en la tecnología que desarrolló por muchos años a lo largo de su vida? En este documental conocerás a un hombre brillante y genial, que desarrolló los microscopios ópticos más potentes del mundo, que superaron las limitaciones de los microscopios de investigación estándar y descubrieron una manera de destruir los microorganismos mortales usando resonancia coordinada. Aunque murió en 1971, el interés en sus descubrimientos no lo ha hecho. Los primeros años. Royal Raymond Rife era un joven inquieto y genial. Tenía una mente inquisitiva que lo hizo tener muchos intereses. Nació el 16 de mayo de 1888 en el estado de Nebraska. Su padre fue Royal Raymond Rife Sr., de Ohio, y su madre Ida May Shinney, de Creston, Iowa. El Dr. Rife fue el segundo hijo. Su hermano mayor murió en la infancia. Ida May enfermó y murió 8 meses después de su nacimiento en 1889. Después de su muerte Rife padre estaba trabajando de 14 a 16 horas al día como ingeniero mecánico. Le llevó su hijo a su hermana, Nina Calvert Rife Driden. Dijo su tía acerca de esta difícil situación. Lo crié como si fuera mío. Vivió con ella desde los 8 meses de edad hasta el año 1905. En este momento tenía interés en convertirse en médico y persiguió este sueño. Fue a la Universidad de Johns Hopkins para comenzar su entrenamiento médico y después de cierto tiempo de estudio despertó su gran interés por el campo de la bacteriología. En este campo hizo una gran cantidad de trabajo que incluyó fotografiar muchos especímenes para la Universidad de Heidelberg. Debido a la gran contribución que hizo a dicha universidad, le fue dado un doctorado honorario en parasitología en 1914. Debido a que sus estudios sobre bacterias requerían un uso intensivo de microscopios, Rife desarrolló un interés en la óptica y comenzó a estudiar el asunto. Este interés lo llevó a las obras de Carl Zeiss, de Nueva York. Los microscopios Zeiss eran de renombre mundial incluso en ese momento, y Rife estudió desde 1904 a 1908 con Hans Luckel, el ingeniero de óptica senior. En 1846, Carl Zeiss montó un taller para la mecánica de precisión y óptica en Jena, Alemania. 20 años más tarde se asoció con Ernst Abbe, cuya teoría de la formación de imágenes de microscopio llevó a mejorar estos instrumentos. Estas innovaciones hicieron a Zeiss un líder mundial en la óptica y fue el lugar lógico para que el Dr. Rife estudiara microscopios y tecnologías de lentes. Con su brillantez científica, los conocimientos sobre óptica y bacteriología, el Dr. Rife estaba a punto de comenzar un viaje increíble de descubrimiento. Este viaje comenzó con su traslado a California, donde se estableció en Point Loma. Allí conoció a Mamie Quinn. Se enamoró profundamente de ella. A Rife le gustaba la poesía y escribía sus pequeños poemas para expresarle lo que sentía por ella. Había muchos prejuicios en aquellos días. Pero esto no hacía ninguna diferencia en la forma en que sentían uno del otro. Ella era un gran apoyo para él en todos sus esfuerzos. Se casaron en 1912. Por alguna razón desconocida nunca pudieron tener hijos. Su matrimonio duró 45 años hasta la muerte de Mamie, en 1957. Los benefactores. Debido a que los trabajos para los bacteriólogos eran escasos, siempre estaba buscando trabajo. Henry Timken, de Industrias Timken de rodamiento de rodillos, tenía un gran amor por los barcos de carreras. Le dijeron sobre las habilidades de Rife como maquinista y lo contrató para construir un motor para su barco más nuevo llamado Kitty Hawk.
Este barco fue construido para competir en carreras de resistencia de mar abierto de 100 millas. El motor de la máquina de Rife producía 2.700 caballos de fuerza, algo asombroso para 1915. Este barco fue encendido para ganar la carrera, sosteniendo 87 millas por hora durante 100 millas. Esta marca estuvo invicta por más de 60 años. Henry Sainer, uno de los amigos y ayudantes de laboratorio que fue entrevistado por John Crane, en 1950, dijo lo siguiente acerca de cómo Timkin y Rife se conocieron. Ese hombre es un genio. Absolutamente genial, no hay dudas al respecto. Y todo lo hizo para uno de los mejores hombres de este país, el señor Timkin. Rife comenzó con esas cosas muchos años atrás. Siendo niño, en la escuela, le encantaban los botes. El señor Timkin por ese tiempo estaba en el negocio de las carreras y, entonces, alguien le contó sobre Rife. Recién salido de la universidad desarrolló un bote para él, llamado Kitty Hawk. Y Rife logró un récord mundial que aún permanece sin romper. Creo que había alcanzado los 2.700 caballos de fuerza en 1915. Si miras un libro de récords estadounidense todavía está inamovible. Todo el talento de Rife no se ha detenido nunca en todos estos años. Rife en este tiempo se hizo chofer de Henry Timkin. Pronto se convirtieron en buenos amigos y Henry quedó muy impresionado por el conocimiento de Rife sobre bacteriología y microscopios. Henry habló con frecuencia acerca de cómo la compañía estaba perdiendo una gran cantidad de dinero debido al acero defectuoso que lo estaba llevando a la ruina. Rife le dijo a Henry que sentía que podía resolver este problema. Por lo tanto, se puso a trabajar y desarrolló el primer ojo de rayos X capaz de radiografiar el acero y detectar fracturas en el metal. Rife desarrolló su ojo para explorar todo el ancho de la línea de producción y sonaba una alarma cada vez que se detectaba una falla. Esto ahorró a la compañía millones de dólares. En aprecio, Timkin dio a Rife un estipendio de por vida que recibió en pagos mensuales. Esto hizo posible que continuara su trabajo en bacteriología. Henry Sainer en su entrevista también habló sobre este evento en la vida de Rife. La familia Timkin es famosa por los rodillos metálicos. Son una corporación multimillonaria. Tuvieron un problema hace años. Estaban preocupados por cómo separar, cuando el acero entraba en el rodillo, aquella parte del acero o aquellas partes del acero que tuvieran tensiones y fortalezas. Por lo que Rife desarrolló una especie de radiografía, la que cubría toda la longitud de la línea. El ancho de la línea. Y a medida que el metal atravesaba el rodillo central, ni bien había un estrés más allá de cierto límite, la luz roja brillaba y todas las piezas eran desechadas. Esto les ahorró a los Timkin millones de dólares y como reconocimiento de ese logro, los Timkin le dijeron a Rife y su esposa que les darían todo lo que quisieran. La hermana de Henry, Amelia Sebrich, se enfermó. Los médicos que la examinaron no pudieron descubrir la causa de la enfermedad. La situación de la señora Bridge empeoró y se sabía que si no encontraban la fuente del problema, ella no viviría. Henry sabía a través de sus muchas discusiones que Rife era brillante en el área de la bacteriología. Le preguntó a Rife si investigaría. Rife sospechaba que el problema podía ser algo que estuviera comiendo. Así que entró en la cocina y tomó muestras de toda la comida. Debido a sus estudios tenía unos pocos microscopios estándar de investigación y fue capaz de aislar las bacterias responsables del problema. La señora Bridge se recuperó completamente de su enfermedad. Ella tenía una condición muy seria. Estaba siendo envenenada por la comida que estaba en su refrigerador. Rife hizo un análisis muy cuidadoso de todo y descubrió cuál era el problema. Los doctores no lo sabían, pero él lo detuvo en ese mismo momento. Al igual que Henry, la señora Bridge le tomó mucho cariño y pudieron ver en él la semilla de un genio. Rife también fue chofer de ella. A través de los años la señora Bridge también se benefició del conocimiento de Rife sobre las bacterias, y Rife se benefició de su generosidad. Durante los muchos años que se conocieron, ella tuvo muchas condiciones médicas serias y solo dejaba que los médicos la vieran si Rife estaba presente, porque confiaba mucho en su experiencia. Cuando murió en 1940, Rife quedó devastado, porque la consideraba una segunda madre. Sus amigos cercanos dijeron que derramó muchas lágrimas debido a su larga amistad. La señora Bridge le dejó un adicional de $50,000 para ayudar con su investigación.
Solía venir después de que se recuperaba y decía, bueno Roy, entiendo que tienes más experimentos que hacer, ¿cuánto crees que necesitarás para estos experimentos? ¿Lo harán $30.000? Ella se acercó a él un día con un bastón. Aparentemente ella había tenido una lesión en algún momento y caminaba con un bastón. Dijo esas mismas palabras en mis oídos y dijo, bueno, muchas gracias. Voy a verte un poco más tarde. Voy a terminar tu tratamiento un poco más tarde. Rafe siempre se acercaba cuando el médico estaba allí para asegurarse de que el médico realizara el tratamiento adecuado. Confiaba en Roy de forma absoluta y por supuesto, tenía el uso de la casa si lo deseaba. Tenía habitaciones bonitas sobre el garaje, cuartos muy bonitos. Henry Sainer también dijo sobre la señora Bridge. La señora Bridges, que era hermana de Henry Timkin, estaba enferma, tenía los mejores médicos de todo el país, y sin embargo, solo permitía que Rafe la viera. En esos días ella estaba envejeciendo y permitía que solo Rafe la cuidara. En ese momento Rafe y yo estábamos experimentando y nos dedicamos todas las noches a ello, durante años. Ella era muy confidente, muy relajada y disfrutábamos mucho estar con ella. Una persona muy encantadora. Amelia le dio a Rafe y a su esposa un lugar para vivir, encima del garaje de su mansión. Aquí fue donde tuvo su primer laboratorio con todo el equipo de investigación. En agradecimiento por salvar la vida de la señora Bridge y la vida de otros miembros de la familia, las familias Timkin y Bridge proporcionaron fondos para establecer un laboratorio más grande y mejor equipado, y financiamiento en la investigación de Rafe. Comienza su trabajo. De 1915 a 1920 trabajó en su laboratorio privado, identificando y clasificando microorganismos causantes de enfermedades. A finales de 1920, se frustró con los microscopios de investigación estándar debido a las limitaciones de las ampliaciones. En este momento estaba trabajando en la tuberculosis y la limitación de la magnificación le impedía encontrar la causa viral de la enfermedad. Con los microscopios de investigación estándar en ese momento, así como los fabricados hoy, solo podía magnificar un microorganismo hasta 2500 veces el diámetro. Rafe sintió que con esta limitación nunca sería capaz de encontrar la verdadera causa de muchas enfermedades. En ese entonces, comenzó su trabajo usando instrumentos de frecuencia. Le dijo a un reportero en un artículo del Evening Tribune, del 6 de mayo de 1938, que había experimentado también con estímulos eléctricos en varios microorganismos y había notado las diferencias individuales en los componentes químicos de los organismos enfermos. Observó las indicaciones de características eléctricas y observó las polaridades eléctricas en los organismos. Las especulaciones aleatorias sobre la observación despertaron repentinamente en su mente un pensamiento sorprendentemente asombroso. ¿Qué pasaría si sometiera a estos organismos a diferentes frecuencias eléctricas? Con este pensamiento revolucionario empezó a reunir todos los instrumentos necesarios, como microscopios de investigación estándar, generadores de frecuencia para producir las frecuencias altas con las que trabajaría, tubos de ensayo y jaulas de equipos bacteriológicos para cobayos y otros animales con los que iba a trabajar, cámaras para fotografiar especímenes y maquinaria de taller para construir sus propios diseños. Rafe conoció a Lee de Forest, padre de los modernos tubos de vacío, que fue un contribuyente inicial muy importante en la tecnología de radio, y ayudó a construir muchos de los primeros generadores de frecuencia de Rafe. Regresamos en 1921. Por supuesto, la radio era un brillante descubrimiento. Trabajé mucho con Lee de Forest, que es un buen hombre. Es un padre. Rafe encontró a través de la ardua experimentación y mirando a través del microscopio, que al aplicar varias frecuencias se podía matar a estos microorganismos, probando que su teoría era correcta. Para determinar qué frecuencias matarían a un organismo en particular, era absolutamente esencial que Rafe pudiera ver los organismos en estado vivo, para poder observar el efecto de varias frecuencias en tiempo real. Rafe más tarde llamaría a la frecuencia que mataría a un organismo, tasa oscilatoria mortal. MOR, por sus siglas en inglés. A modo de ejemplo, trabajamos muy en serio en lo que se resolvió como un principio básico que acordamos para cualquier resonancia. Y tomándolo, colocamos una diapositiva de cierta sustancia química o material bajo el microscopio petrográfico, que es el segundo microscopio hecho. No lo construí pero lo diseñé.
Ahora tenemos lo que llamamos una bobina de resonancia. Tenemos un químico aquí, tenemos una frecuencia. Muy bien, tomaremos y cambiaremos esos dos diapasones a la vista absoluta. Los enfrentamos y raspamos uno. De inmediato el otro resuena. Es una bobina para cualquier resonancia de los constituyentes químicos, y creamos eso electrónicamente. Lo mismo que determinamos qué material está debajo de ese microscopio por el color y el índice de luz cuando lo rotamos entre el analizador y el polarizador, como una página de índice de color de un color al otro, el reflejo del ángulo de ese cristal, etc. Podemos decir. Anota cualquier resonancia. De la misma manera que digo que tomas dos diapasones, su tono es absoluto, cada uno resonará. Así que estamos mostrando nuestra frecuencia electrónica, disparando a los tejidos del cuerpo y simplemente invade a la bacteria sin dañar el tejido normal. Rife también describió cómo encontró todas las frecuencias que mataría a los mismos microorganismos. Estudié el tema durante 30 años, con diferentes frecuencias, desvitalizando diferentes bacterias, disparando en el lado correcto. Cada bacteria individual requirió 8 frecuencias diferentes para la desvitalización. Poníamos un espécimen de la bacteria en el microscopio y usábamos este dispositivo. Entonces muchas de estas bacterias debíamos tomarlas y ponerlas en los animales de exploración y verificar que realmente podíamos tener un desvitalizante de apoyo, con el que podíamos reproducir nuevamente la enfermedad en el sistema linfático de las ratas del laboratorio experimental. Tenemos reportes de años y años de trabajo técnico reconocido. Rife también tenía esto para decir. El ingeniero me explicó que era ultrasónico. Bueno, hay muchos de ellos que clasificaríamos en la banda ultrasónica porque no son audibles con el oído humano. Están mucho más allá de tu conocimiento. Y algunos de ellos incluso están en la banda de transmisión. Algunos de ellos están en la banda de frecuencias audible para el oído humano. Algunos de ellos están más allá de cualquier. El cáncer está muy arriba. No puedes oírle la oscilación. Pero ahora tomas tu TV. Ahora que está abajo. Si no tienes una resonancia coordinativa absoluta, no tienes nada. Una décima de un metro y no tienes nada. Va a ser absolutamente correcto para ese organismo individual. Tiene que ser preciso. No es una caja de cartón de una ouija ni nada de eso. Tiene que ser preciso justo en el punto. Porque el virus del cáncer tiene una cierta frecuencia. Y tiene que estar allí, de lo contrario, es un poco de un lado para el otro. Eso no es bueno. No sirve para nada. Su primer microscopio.